de la Escritura. Mateo 25, 14, 30 nos dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ocupen sus lugares. Este tema que vamos a desarrollar es importante que nosotros conozcamos sobre la Escritura y sobre qué es lo que Dios nos da a entender a través de Mateo. A través de estos versículos que vamos a ver, del versículo 14 hasta el 30. Vamos a ir desarrollándolo de la manera más explícita para que podamos comprender qué es lo que Dios quiere para su misión, para su iglesia o para su congregación. Este tema se llama la iglesia activa e inactiva. La iglesia activa e inactiva. Y a esto lo podemos traducir como los talentos en la iglesia. La iglesia activa e inactiva. Hoy en día vemos que por la misericordia de Dios las iglesias van creciendo de tal manera que ya se abarca en la sociedad. Ya se abarca en un porcentaje muy favorable. Pero conforme va avanzando, también muchas iglesias se han conformado o han caído en el conformismo y se han quedado estáticas, quietas, sin trabajar, sin hacer más. Ahora son cristianos inactivos, son cristianos pasivos y se conforman con llamarse cristianos. Pero son cristianos que teniendo mucha potencial, han hecho de sus talentos o el talento que Dios les dio o les entregó como algo inactivo. Vemos desde el versículo 14 de Mateo 25, Jesús en esta parábola asemeja el reino de los cielos como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Llamó a sus siervos. La palabra siervo significa alguien que está bajo el servicio de otro. Un siervo es aquel que trabaja para alguien, o sea, para un jefe o un patrón, en este caso. Y dice que le entregó sus bienes. Todo lo que él poseía o tenía, le entregó. Dice que partiéndose lejos se fue. Llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1. Y cada uno conforme a su facultad, a su capacidad, y luego se partió lejos. La parábola de los talentos se parece al de las minas, que está en Lucas 19, 8, 27. Aunque hay diferencias en los detalles de cada parábola, pero establece el mismo punto. La referencia de este capítulo que estamos leyendo de Mateo 25, 14 al 30 es la preparación, escuche usted bien, es la preparación para el regreso de Jesucristo. Si nosotros comprendemos y profundizamos las Escrituras, ¿quién es este que partió lejos? Jesucristo. Se fue. ¿A dónde? Al cielo. Pero llamó a sus siervos. En este punto, ¿quién podría ser sus siervos si realmente profundizamos? Podemos decir que fueron los discípulos. O fueron aquellos que le sirvieron o le conocieron. O que le iban a seguir después. Dejó a sus siervos y les entregó ¿qué cosa? Sus bienes. Y en este versículo 15 ya se refiere a talentos. A este dio 5 talentos. Y al otro 2, y al otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue o partió lejos. Esta referencia nos da la pauta de que el cristiano, de que la iglesia debe de estar en una preparación para el regreso de su Dios o de Jesucristo. Y esto conlleva o consiste en una preparación
y en una actividad responsable. ¿Cuántos somos responsables de los bienes que Dios nos ha dejado? ¿Cuántos hemos trabajado de aquellos talentos que Dios nos entregó? Esto consiste en una actividad responsable y no en una inactividad o pasiva. El relato de esta parábola es una gran enseñanza para las iglesias de hoy. Es por eso que este tema se llama la iglesia inactiva o la iglesia activa e inactiva. ¿Cuántas iglesias hoy están activas? ¿O cuántas también están inactivas? ¿Cuántos están trabajando en sus talentos? ¿Cuántos están trabajando de los bienes que Dios les ha dejado? Jesús partió, pero dejó sus bienes. ¿Cuántos están trabajando por ello? Es por eso que este relato de esta parábola es una gran enseñanza para todas las iglesias de hoy. Que Dios nos ha entregado sus bienes, talentos, para que nosotros los trabajemos. Nosotros se nos ha delegado este privilegio. Dale la gloria a Dios. Decíamos en el otro estudio, en la otra enseñanza, que cuán importante es ser cristiano. Y que el cristiano tiene privilegios. Pues una de ellas es esta. El que Dios le dejó sus bienes. ¿Y por qué no se lo dejó a otros? ¿Por qué precisamente a los discípulos o a los que vinieron después de los discípulos? Porque ellos probablemente lo podían trabajar. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, Él nos ha entregado este privilegio para que lo trabajemos. Nos lo ha delegado de predicar, de enseñar, de anunciar el Evangelio, porque ahora nosotros somos mayordomos de Cristo. ¿Y saben qué es la mayordomía? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Una persona que tiene quizás casas, haciendas, tiene que usar quizás un mayordomo para todas las cosas, o que pueda administrar sus bienes de él. Hoy en día, en empresas, en distintos lados, hay mayordomía. Gente que administra los bienes de otros. Esto es lo que significa mayordomía o mayordomo. Por ejemplo, la ama de casa. ¿Qué hace una ama de casa? Por ejemplo, aquella que quizás está en una casa donde el dueño de repente no está. ¿Qué es lo que hace la ama de casa? Tiene llaves, tiene casi todas las cosas en orden, y ella quizás manda a la servidumbre. Hace muchas cosas. Está cuidando de un bien o de los bienes, la cual no es de ella. ¿Y nosotros qué somos? Como siervos de Dios, como siervos de Cristo, mayordomos de Dios o de Cristo. Él nos ha delegado este poder para poder ejercer de ello y traerle a Él más de aquello que nos ha dejado o delegado. Vamos adelante. El 16. Y el que había recibido 5 talentos se fue. ¿Y qué hizo con ellos? Negoció y granjeó con ellos. E hizo otros 5 talentos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por aquellos que trabajan sus talentos. Más adelante vamos a ver qué es un talento. Asimismo, el que había recibido 2, ¿cuántos ganó? ¿O cómo los negoció? ¿Quién sabe cómo? Pero el asunto es que ganó también otros 2. Bendito sea Dios por ello. O sea que estas personas no fallaron. Estas personas trabajaron, o estos siervos trabajaron sus talentos, porque se les dio 5 y regresaron otros 5. O sea, no fueron 10. Y este que se les dio 2, también volvió a traer otros 2. Negoció con otros 2, trajo otros 2. Que sí trabajaron bien. Así mismo dice. Más el que había recibido 1, ¿qué hizo? Estos 2 siervos, al que le dio 5 talentos, es una similitud de una iglesia activa. ¿Sí está escuchando? Es la similitud o un tipo de una iglesia activa. 2 también es una iglesia activa, pero el 1
nos señala que es una iglesia inactiva. Así mismo dice, mas el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vean cómo ya Dios me donó reverencia a través de sus palabras, que es un talento, dinero. Escondió el dinero de su señor. O sea que para acabarle este hombre, no supo negociar. No supo hacer de esto buen uso o de estos recursos que Dios le dio. ¿Cuántos de nosotros en el cristianismo tenemos ya mucho tiempo? Otros están creciendo, otros están quizás apenas llegando, otros son nuevos, otros ya tienen muchos años. ¿Cuántos de esos talentos los hemos trabajado y le hemos dicho al Señor, aquí está, Señor, tengo más para ti? Alabados a Jesús para aquellos que trabajan para el Señor. ¿Nadie le da la gloria? Y después de mucho tiempo, ¿qué sucedió? Mucho tiempo, porque el Señor ha tardado en llegar, en regresar. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos e hizo cuenta con ellos. ¿Qué tipo nos enseña esto? ¿Qué se nos asemeja? Que un día daremos cuenta de lo que hayamos hecho. Ahora sea bueno, ahora sea malo. Dice que estaremos ante el tribunal de Cristo y compareceremos ante Él. Y daremos cuenta de las obras que hayamos hecho. Gloria al Señor. Alabados a Jesucristo. Gloria a Dios. Su nombre. Si Dios te dio un talento para cantar y nunca le cantaste a Dios, te hacías el que como el que no quería, como el que sí, Dios te tendrá cuenta de ello. Si Dios te dio un talento para trabajar en un ministerio